Apolonio sentía que el fin de sus días estaba por llegar, pues era perseguido por una turba enardecida que deseaba lincharlo. Así que, buscando salvarse, tuvo que esconderse dentro de una tumba. Y no creerás lo que encontró ahí. Apolonio era un joven humilde que se había criado en un pequeño pueblo y había trabajado fielmente en una sola hacienda. Tan solo tenía 14 años cuando él y su padre fueron contratados por don Abelardo Reynoso, un gran terrateniente, dueño prácticamente de la mitad del pueblo, cuyas propiedades estaban asentadas donde antaño hubo explotación minera. Ese señor se había hecho rico gracias a que había sembrado algodón, un cultivo que muchos consideran dañino, pero cuyo precio era muy bueno en el mercado internacional. El joven Apolonio y su padre eran excelentes trabajadores, pues venían de una familia de campesinos acostumbrados a tratar y trabajar la tierra. El muchacho, pese a su corta edad, estaba muy interesado en adquirir los conocimientos necesarios para conservar aquel empleo, pues en la región no había otra manera de ganarse la vida y se había propuesto destacar en lo que hacía, ya que sus planes de estudiar se habían visto frustrados cuando apenas cursaba el 5.º grado de educación básica, pues su papá consideraba que la escuela era para los niños de la ciudad. Fue de esta manera que lo obligaron a dejar sus estudios y aquello fue tan duro para él que siempre había soñado con tener un trabajo de oficina y salir de la pobreza. No obstante, se daba por bien pagado con el hecho de saber leer y escribir, pues en su familia era el primero que lo había logrado. Gracias a esa pequeña ventaja que tenía sobre otros chicos de la zona, Apolonio se convirtió en un joven autodidacta que visitaba con frecuencia la biblioteca de don Abelardo y al ver su interés por cultivar la lectura, cada vez que viajaba a la ciudad le regalaba algún libro de literatura. También le llevaba periódicos porque le gustaba leer los deportes, aunque fuesen noticias de días atrás. Cuando había alcanzado los 20 años, el muchacho le preguntó a su patrón si podía comprar libros de agricultura y la idea le pareció fantástica al señor. De esa manera, Apolonio empezó a formarse poco a poco y un par de años después hablaba casi como un ingeniero, gracias al fruto de aquella preparación académica que don Abelardo le había facilitado a través de la lectura. Su padre vivía orgulloso de él y muchas veces se arrepintió de no haberlo dejado continuar con sus estudios, pese a que su esposa se lo pidió incluso en su lecho de muerte. Sí, pues falleció producto de la mordedura de una serpiente venenosa. Apolonio se convirtió en el hombre de confianza del terrateniente, a tal punto que cuando ya tenía 25 años se convirtió en el mandador de todas las tierras. Aquello lo hacía sentirse mucho más orgulloso de su padre, quien siempre fue su mano derecho y consejero hasta el día en que el señor sufrió un derrame cerebral y quedó postrado en una silla de ruedas, situación que finalmente le cobró la vida un año después. Apolonio se había dedicado a cuidar a su padre y don Abelardo contrató un par de enfermeras de la ciudad para que atendieran al señor mientras él trabajaba. Y por esas cosas de la vida, el joven se enamoró de una de ellas y se casaron. Sin embargo, un año después se separaron, porque ella no se adaptó a la vida en el campo. En aquellas tierras trabajaba mucha gente, y todos le decían al patrón que buscara oro, porque era bien sabido que en aquellas tierras hubo de sobra. Sin embargo, él siempre se rehusó a hacerlo. Años después el terrateniente murió y sorprendió a sus trabajadores,
pues repartió sus tierras entre ellos. Todos estaban felices, pero entre ellos empezó a crecer la duda de si seguir cultivando las tierras o empezar a cavar en busca de oro. Asimismo, se reían de Apolonio, pues a pesar de haber sido el más fiel al patrón, solo recibió una parcela pequeña que, para colmo, dentro de ella estaba un cementerio. La codicia los llevó a destruir los plantíos de algodón y empezaron a cavar en busca de la veta de oro. Un año después, estaban prácticamente arruinados porque habían dañado la siembra y no tenían de qué vivir. Al ver que no había oro por ningún lado, empezaron a reflexionar y llegaron a la conclusión de que seguramente en la parcela de don Apolonio estaba el preciado metal, porque no concebían que a su empleado más fiel le hubiese dejado algo tan pequeño. Todos llegaron hasta donde el hombre a pedirle que cavaran para buscar el oro que luego repartirían entre todos, y como éste se opuso, lo sacaron a la fuerza de su pequeña casa y lo siguieron, amenazándolo de muerte. El hombre huyó y el único refugio que encontró fue aquella tumba. Así que cuando la multitud lo perdió de vista, empezaron a desmantelar su casa y a cavar en su pequeña parcela. Mientras él permanecía en aquella tumba que, para su sorpresa, estaba semiabierta, y era porque en realidad era una puerta hacia la veta de oro que había conservado el terrateniente. Cuando ya se hizo de noche y todos se retiraron, logró salir de su escondite y con decepción vio cómo habían arruinado toda su parcela. Apolonio compró todo lo necesario para permanecer algunos días dentro de aquel foso lleno de riquezas y empezó a extraer el preciado mineral. Después de haberle dañado todas las cosechas en busca del dichoso oro, los ingratos y ávaros trabajadores tuvieron que ir a buscar trabajo a otras propiedades cercanas, porque habían arruinado todo. De pronto, Apolonio resurgió gracias a la veta de oro que logró explotar y compró todos los terrenos que habían permanecido y pertenecido en el poder de su patrón. Reactivó las cosechas de algodón y se convirtió en un hombre completamente rico. Pero decidió no darle trabajo a todos aquellos ambiciosos que, teniendo lo propio, prefirieron tirarlo por la borda en busca de oro. Amigos, hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo video. ¡Hasta pronto!